caso de Perón, bueno, resume un ideario histórico en el momento que él aparece en la política argentina a partir de la década del 40, ¿no es cierto? Un ideario histórico que recoge experiencias y, digamos, y esperanzas anteriores. Uno se lo suele unir con las experiencias de San Martín, de Rosa, yo diría de Dorrego también, que Perón le daba un lugar muy importante a Dorrego en torno a la creación de las ideas del federalismo en Argentina, y otros líderes, digamos, que podían ser los caudillos provinciales también, porque Perón encarnó una visión del país federal amplio y participativo, y en ese devenir histórico aparece ese líder. Luego vuelve a suceder una situación novedosa, como es la aparición de Néstor Kirchner y ahora Cristina Kirchner, en circunstancias diferentes, pero tiene como que va dentro de un flujo histórico semejante, ¿no es cierto? Entonces esas ideas empiezan, o sea, no son ideas que parten de la nada, sino que tienen un asentamiento histórico, político y cultural en el país que da lugar a que se produzcan los líderes que necesita la sociedad como para ir rehaciendo esos procesos históricos que están interrumpidos por las luchas políticas y por un cúmulo de intereses nacionales e internacionales que están en juego al momento del desarrollo de un país. En el caso de Néstor y Cristina, creo que tienen un punto de inflexión en el 2001, ¿no? Cuando de alguna manera termina también una década bastante parecida, ¿no? De desnacionalización del país, de postergación de las clases más humildes, de gran desocupación, de enorme corrupción y demás. Y el pueblo sale a la calle. Yo recuerdo que cuando se produjo el 2001, la primera salida, digamos, de la gente a la calle, yo me acuerdo que estaba cenando por el centro y me fui hasta el Congreso y los veía venir, y yo en un momento dije, pero este es el 17 de octubre de la clase media, porque sonaba eso, venían de todas partes, de distintos lugares, digamos, de distintos extremos de la ciudad y demás. Pero bueno, sí significó un punto de inflexión de un hartazgo, de una situación política que había que revertir. Y creo que por ahí sí tienen una cierta similitud en cuanto al momento histórico que les tocó tomar el liderazgo. Cuando amanece, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner, la situación internacional no estaba tan madura como para generar el proceso que él inició, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí está otra vez el peronismo de base profundamente popular, que sale con las condiciones no totalmente dadas, se fueron dando en el transcurso de los años, a generar una reversión prácticamente en términos de giro copernicano a la situación política y social de la Argentina. La juventud de los tiempos de Perón venía de proscripción y de no poderse expresar durante muchos años. La juventud que hoy está sumada a la política no tiene esa impronta y se suma a un proyecto de una manera diferente. Y creo que esto es lo que tiene de válido, digamos, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es el famoso trasvasamiento generacional que el general Perón hablaba en la década del 70. En aquellos tiempos él hablaba que era necesario un trasvasamiento generacional, es decir, que hubiera una renovación en la dirigencia peronista. Los jóvenes de aquel tiempo, muchos de los jóvenes, la mayoría, entendieron que el trasvasamiento generacional era ya, y no era ya. Hoy estamos viendo, en definitiva, quienes están hoy en el gobierno eran los jóvenes de aquel tiempo, y en definitiva tenía razón, el trasvasamiento generacional se produjo con los tiempos que requiere la historia, ¿no? Y seguramente va a ocurrir lo mismo con la juventud de hoy. No es que mañana van a gobernar, gobernarán cuando llegue el tiempo histórico de maduración para que así sea, pero está muy bien que hoy tengan protagonismo y empiecen ese camino igual que los jóvenes de los 70 lo empezaron entonces. La CGT siempre discutió poder, ahora y en los tiempos de Perón. En los tiempos de Perón también había tensión. Basta recordar el tema de la candidatura a la vicepresidencia de Eva Perón. Ustedes saben que en la segunda, Perón tuvo un primer gobierno del 46 al 52 y en el 52 iniciaba otro, y quien
puso el nombre de Eva como candidata a vicepresidenta fue la CGT. Cosa que colisionó con Perón, no porque Perón no la quisiera Eva, sino porque se le complicaba con las Fuerzas Armadas, que cada vez le cerraban el cerco más y tomaban como bandera para su oposición la figura de Eva, ¿no? De manera que siempre la CGT jugó su cuota de poder y ahora también lo está haciendo. El tema es ver cómo se complementa y cómo se mueve ese engranaje de poder entre el poder gremial y el poder político que ejerce Cristina. Pero digamos, es muy difícil que no exista conflicto entre quienes defienden los derechos de los trabajadores y quien ejerce el poder político, ¿no? Porque justamente a quien se le tiene que sacar lo que se está esperando que se le saque. Yo creo que ahora está tironeando con el tema del impuesto a las ganancias y demás, y dependerá de eso si lo consiguen o no lo consiguen, o cuánto consiguen de lo que se pide. Ustedes saben que una vieja manera del gremialismo es pedir más para conseguir lo que en verdad se quiere, ¿no? Entonces hay que ver cómo se resuelve esta tensión ahora y cómo resuelven además el propio movimiento sindical, la asociación de la CGT y demás, pero creo que está dentro de esa dinámica. Y a partir de una serie de planteos de carácter político, ya lo decía bien, el tema impuesto a las ganancias, son gremios que tienen ingresos importantes, ¿no es cierto? Se va generando un conflicto que en realidad está también encubriendo entre sombras otro tipo de problemas que son los fondos de las obras sociales y una serie de cosas, y en donde ahí se produce esa puja. En esa puja que seguramente que va a tener algunas resultantes en estos meses, puesto que viene la elección de los nuevos conductores de la CGT, va a definir no solamente el tema de la CGT, sino también una recomposición en adelante de lo que va a ser las características de la estructura gremial en la Argentina. Yo creo que el peronismo ha tenido una enorme autocrítica. En todo este tiempo, estoy hablando de décadas, ¿no? Desde el derrocamiento de Perón hasta la actualidad. A tal punto ha tenido enorme autocrítica que hoy no reacciona como si reaccionó en algún momento contra la oposición en los tiempos de Perón, ¿no? Hoy a nadie se le ocurriría ir a incendiar iglesias, ni a nadie se le ocurriría poner preso a algún opositor, y esto lo ha hecho el peronismo, por supuesto en un contexto histórico diferente que al que hoy nos toca, pero esto significa que el peronismo sí ha aprendido mucho y ha tenido enorme autocrítica. No me parece que haya sucedido lo mismo desde la oposición, ¿no? Donde todavía hoy vemos algunas expresiones que remedan aquellas de los tiempos de Perón, ¿no? Digo, basta recordar la enfermedad de la presidenta con el falso positivo, y uno leía, yo digo, en aquel tiempo los muros eran muros en las calles, ¿no? La gente escribía en las paredes. Hoy los muros aparecen en las redes sociales. Digo, había algunas expresiones que eran bastante parecidas a la del Viva el Cáncer en la época de Eva, en la actualidad, ¿no? Así que me parece que el peronismo tiene una enorme autocrítica. Los que vimos cacerolear estos días no son los grandes poderosos económicos, como decía Alejandro. Ahí no está Blaquier, ni va, ¿cómo se llama? El de Clarín, ni va la señora de Noble, digamos, o los que regentean, no, van los perejiles, digamos. Y en verdad los perejiles tienen un enorme miedo. Primero, tienen la conciencia del opresor adentro, ¿no? Esto lo dice muy claro Paulo Freire. Y tienen un enorme miedo de convertirse en eso que ellos ven como los negros, y entonces no pueden tolerar que los negros asciendan porque se les acercan, y si se les acercan, entonces ellos no van a tener diferencia, y en verdad ellos, que son tan oprimidos como nosotros, porque en verdad lo son, tendrán un sueldo mejor, pero en definitiva son perejiles, aspiran a ser opresores. Ellos quieren ser Noble, ellos quieren ser Blaquier. Entonces cuando la negrada se les acerca, les da como una especie de terror de mirar si nos convertimos en lo mismo. Y digo, si hay algo que los pone de tremendo mal humor, es el para todos. Fútbol para todos. No sé, carne para todos. Entonces, no, ¿por qué para todos? No puede ser para todos. Y si es para todos, lo que es para todos no es para mí. Porque yo no soy eso, ni quiero ser eso. Yo quiero ser lo otro. Ahora, lamentablemente son perejiles.
Y cuando la cosa se pudre, como se pudrió en el 2001, a ellos también la pasaron mal. No la pasó mal ni Blaquier, ni Noble, ni los poderosos de verdad, digamos. Pero ellos sí la pasaron mal. Y creo que este mecanismo psicológico funciona, y funciona de tal manera que a veces les hace decir cosas que la verdad que si las pensaran con una cierta perspectiva no las dirían porque dan vergüenza ajena, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado y hemos tolerado, no sé, yo por lo menos desde el 83 en adelante, no sé, Alejandro, gobiernos que no me gustaban. No voté el gobierno de Alfonsín y no lo voté por disciplina partidaria, no es que me gustara Luder, pero bueno, no me gustaba. No me gustó el gobierno de Menem, voté el primero porque me creí lo del salariazo y la revolución productiva y todo eso, y me bastó las primeras medidas para no volverlo a votar nunca más. No me gustaba. No me gustó el gobierno de la Alianza, pero jamás se me ocurrió ir a la Plaza de Mayo a decir lo odio y que se vaya. Digo, ninguno de nosotros en la marcha del indulto decíamos que Menem se vaya. Simplemente expresábamos lo que no estábamos de acuerdo y que nos pareció una injusticia y nada más que eso. Digo, teníamos un sentido democrático de respeto de las instituciones y del voto popular, y que me parece que es lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Porque entiendo que puedan no gustarles. Ahora, de ahí a decir que se vaya y que esto es una dictadura, han perdido la memoria. Yo he vivido en dictadura, y en una dictadura no se podría decir lo que ellos están diciendo en las cámaras, incluso el canal estatal, por ejemplo.